Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacatl y el día de hoy en este episodio me acompaña un verdadero apasionado del café, con el cual vamos a hablar justamente sobre este apasionante mundo que es el mundo del café. Pero antes de pasar a la entrevista y de presentarles al invitado del día de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban al newsletter de empresasagricolas.com, a través del cual ustedes podrán estar enterados de la actualidad de la agroindustria hispana. De hecho, pues esta newsletter debí haber comenzado a enviarla esta semana, sin embargo va a ser hasta la siguiente por un exceso ahí de trabajo en la empresa en la cual trabajo creando contenidos agrícolas, pero bueno, pues ya estamos muy prontos a lanzarla. Obviamente pues va a ser un proceso de mejora continua, en especial al principio, para llegar a ese punto clave, a ese equilibrio a través del cual pues mostrar información que sea relevante, que sea de valor y que pues también al mismo tiempo expongamos lo que están haciendo las empresas agrícolas. Una vez dicho esto, pues en esta ocasión me acompaña nuevamente Cuauhtémoc Vázquez, quien, por cierto, si estoy en lo correcto, es la primera persona que tengo aquí en el podcast por tercera ocasión. Cuauhtémoc ya me acompañó al inicio de este podcast en el episodio 42, donde hablamos sobre agricultura en general, y después regresó en el episodio 227 a hablarnos sobre las experiencias en capacitación agrícola digital de la SMEAP. Pero en esta ocasión pues no vamos a hablar de ninguno de estos temas, sino que nos vamos a centrar exclusivamente en el tema del café. Y como ustedes podrán escuchar en unos momentos, Cuauhtémoc es todo un apasionado de esta gran bebida. Así que sin más preámbulo, pues vamos a la entrevista. Wow, pues para comenzar con nuestra conversación del día de hoy, y teniendo en cuenta que ya has estado aquí en el podcast antes, pero que pues llevas un rato de que ocurrió eso, danos tus 2-3 minutos de presentaciones. ¿Quién es Cuauhtémoc Vázquez? ¿A qué te dedicas? Para que la gente del podcast te ubique. Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias, Olmo. Qué gusto estar contigo nuevamente en este espacio. Ya lo decías, mi nombre es Cuauhtémoc, Cuau para los amigos. Y también para los que no son amigos. Para los enemigos. También, ¿verdad? Soy agrónomo en horticultura protegida por la Universidad Autónoma Chapingo. Tengo una maestría en estrategia agroempresarial. La carrera la terminé en el 2013, de ahí estuve trabajando para algunos organismos del sector público, de Zagarpa en su momento. Trabajé con la FAO, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, con el INIFAP, en algunos proyectos que tienen que ver con seguridad alimentaria, agricultura familiar. Y bueno, ese es un poco de mi trayectoria actualmente. Y desde el 2020 estoy al frente de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, SMEAP por sus siglas, una iniciativa de capacitación. Y soy un apasionado, todavía aficionado, pero muy apasionado del tema del café. Y es el tema que nos convoca el día de hoy. Así es, Cuau. Me da mucho gusto poder platicar sobre este tema porque nunca en el podcast, en más de 300 episodios, he hablado nada relativo al café. Así que creo que va a ser un tema muy interesante. Empecemos por la parte de que me cuentes cómo llegaste al mundo del café. Claro que sí, Olmo. Mira, yo creo que en México, en todos los hogares, se consume café. Ya si es bueno o es malo, ahorita lo iremos desmenuzando un poco, pero yo ahí empecé en el café, ¿no? Por ahí de los 10 años ya empezaba a tomarme mis tazas de café soluble, el café inmundo, pues con azúcar y leche. Pasa el tiempo, yo entro a la carrera. Chapingo tiene cultura de café medianamente bueno, pero también medianamente malo. Nos dan café todos los días. Y bueno, le empiezo a agarrar gusto, más que gusto, como una necesidad, ¿no? Como un ritual de tomar café para aguantar pues las jornadas de estudio, de repente para arrancar, despertar en la mañana, pero siempre viéndolo como un utilitario, ¿no? De cómo mantenerte alerta, despierto. Es cuando yo empiezo a trabajar en el mundo laboral, en el INIFAP,
tienen un programa ahí de café y nos empezaron a ofertar café un poco ya que le empezaban a llamar de calidad. Hablaban ya de variedades que en ese momento yo no conocía. Hablaban de cafetos, de términos extraños que aunque uno es agrónomo, de repente dices, ¿de qué me estás hablando, no? Y finalmente es cuando yo entro a la FAO en el 2017. En la FAO teníamos una máquina de café muy buena y ahí es donde yo le agarro el gusto al buen café. Además de que ahí, digo, mi reconocimiento para la oficina de la FAO en México, son buenos consumidores de café. Tenían un café que era producido en la zona de Veracruz, un café muy bueno. Lo molía de manera instantánea y ahí mismo te preparaba tu tacita. Y cuando me empezaron a decir, pruébalo sin azúcar, yo dije, pues, ¿cómo sin azúcar, no? El café tiene que llevar azúcar, ¿no? Ese es como que estamos formados, o yo estaba formado ahí. Entonces, cuando descubrí ese sabor, dije, no, yo aquí me quiero quedar, quiero saber más de esto, quiero aprender todo lo que hay detrás de esta industria y bueno, en el camino me he ido formando por la vía no profesional, pero sí con mucha experiencia cercana con productores, con tostadores, con comercializadores de café y básicamente esa es como que mi historia resumida en el tema del café, ¿no? Una historia bastante interesante. Seguramente durante la plática vamos a tener varios choques porque yo todavía estoy en este inmundo mundo del café con azúcar. Pero a ver, háblame un poco sobre los orígenes del café, dónde surge, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, bueno, es ahorita que dices del café inmundo, pues yo creo que muchos, no te sientas culpable por ello. El origen del café, bueno, mira, del origen del café, hay una leyenda que es, le llaman la leyenda de Caldi, que dice que un pastor por ahí, por la zona de Etiopía, actual Yemen y esas zonas, observó en sus cabras un comportamiento un poco extraño y se acercó para ver qué estaba pasando y encontró que se estaban comiendo unos frutos rojos, unas cerezas. Ajá. Curioso, este pastor dijo, pues seguramente es por esto y las ovejas empezaron como que con comportamientos ahí medias extraños. Lo llevó con el abad de ese tiempo, que era como el representante del pueblo, y le platicó y mandaron a hacer una infusión de esas cerezas. Ok. Se dice que de esas cerezas se hizo un té y ese té tuvo un sabor terriblemente malo y dijeron, no, pues hay que quemarlas y las aventaron ahí a la hoguera, al fuego. Y curiosamente en ese momento cuando se estaba quemando las cerezas se desprendió un aroma delicioso, así ese aroma típico del café que no se lo podían explicar. Entonces dijeron, eso está muy raro. Entonces tomaron los granos ahora ya tostados, hicieron una infusión y así es como nace el café. Esa es una de las tantas leyendas que existen, pero la realidad es que el origen del café sigue siendo desconocido. Pero está buena la leyenda, ¿no? Sí, está buena la leyenda, pero ¿no se sabe entonces a ciencia cierta su centro de origen? Centro de origen, digamos, del tema agronómico, pues sí, está en la zona de Etiopía, la zona de de Yemen, esas zonas de por allá, de por África. Ajá. Ahí es donde tiene el centro de origen agronómico. No se sabe en qué momento dijeron, ok, esos granos vamos a hacerlos café y vamos a hacer una bebida. Eso es lo que es realmente desconocido. Sí, ya, ok, pero pues me imagino que sí por ahí puede andar en un poco de certeza esta leyenda que nos acabas de comentar. Sí, ¿verdad? Sí, no, y la verdad es que es muy, muy interesante cómo se da todo esto. Exactamente. Cuando hablamos de café, ¿de qué países estamos hablando que lideran la producción de este cultivo, de este fruto? Sí, mira, la industria del café es muy interesante. Como dato, quitando al agua es la bebida más consumida del mundo. Ok. Es realmente abrumador el dato. Los principales países productores son Brasil y Vietnam. Brasil tiene una gran participación a nivel mundial, desconozco exactamente el dato, pero es el primer productor. Ajá. Y Vietnam se centra en producción de café, el que le llaman robusta. Ahorita vamos a hablar un poco de tipos de café, pero Ok, sí. hay dos tipos de café de manera general. El café robusta,
que sirve para hacer café soluble, el café inmundo, ese que todo el mundo toma y le pones azúcar para mejorarle el sabor. Ok. Y del otro lado está el café arábiga, ¿no? El café arábiga se produce más en zonas pegadas al Ecuador, e incluso pues ahí figuran otros países como Colombia, Nicaragua, incluso México. México también tenemos algunos zonas cafetaleras, pero en el mundo, Brasil y Vietnam, por excelencia, los productores más grandes. Ok, de Brasil se había escuchado, Vietnam sí me sorprende un poco, digo, no conozco mucho sobre Vietnam, pero bueno, en el caso de México, que ya lo mencionaste, somos un productor importante de café y también si nos puedes mencionar, pues cuáles son las regiones relevantes para este cultivo en nuestro país. Sí, sí, claro. De hecho, el café es bien interesante porque solo se produce en cierta franja que está pegada al Ecuador. Los países que sean bendecidos con ese clima que se genera, Ajá, esa temperatura, esa humedad relativa y esa vegetación, pues ahí es donde se produce el café. México todavía nos toca una partecita y en ese sentido, pues tenemos países como Chiapas, productor por excelencia, estados. Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Estado de México, Michoacán y Jalisco incluso tiene también su zona. Es una zona muy interesante porque Jalisco es como endémico, en una zona muy, muy peculiar donde se Ajá, da con vegetación nativa y ahí se produce café. Pero, o sea, es interesante ahorita que te mencioné, pues son 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 estados productores de café en México. ajá. Ok, el Ecuador nos queda algo lejos. ¿Te referirás tú a regiones que Es están entre los una trópicos? franja, es una Ajá, franja. Ajá. No te sé decir exactamente cuántos kilómetros del Ecuador hacia el norte y cuántos hacia el sur, ajá. pero sí estaría entre los trópicos, que están subsecuentes al Ecuador, tanto para el norte como para el sur, ¿no? Ok, entonces de estos estados que nos mencionaste, que son varios, ¿cuál dirías tú que es el referente o los dos o tres referentes en el país? Pues se habla de Chiapas y Veracruz como los reyes, ¿no? Del tema de producción de café en volumen. En el componente calidad, que es un tema bien interesante que viene fuerte en nuestros días, sobre todo para las generaciones centennials y millennials. Ok, En el tema de calidad, por ejemplo, se mete muy duro a la competencia Puebla, Oaxaca, Guerrero, y creo que todos los estados tienen al menos un microclima para sacar café de calidad. Por volumen, Veracruz y Chiapas. excelente. Ahora sí, vamos con las preguntas más importantes de la plática. Ya nos dijiste que hay a grandes rasgos dos tipos de cafés. Sin embargo, mi Así pregunta es. sería, ¿solo existen estos dos tipos o cuando nosotros hablamos de cafés, cuántos tipos de cafés hay y en qué se diferencian? Ok, mira, retomo la parte inicial, de manera general son dos especies las dominantes, la Ok, especie robusta y la especie arábiga. pero no son las La únicas. robusta, sí, a nivel de especie, al menos de los que tengo conocimiento, son como que las únicas especies. Ok, Dentro de las especies hay varietales. Ajá. ya. Y entonces, ¿qué es un varietal? Bueno, algo que le han movido ahí mediante mejoramiento genético para rescatar pues sabor, producción, resistencia a plagas, todo lo que más o menos conocemos de la agricultura, Sí, de mejoramiento para mejorar cierto atributo, ok, ¿no? La robusta es esa planta que se produce, te digo, es para hacer café convencional. Se utiliza mucho para la industria del café soluble y el diferencial de este es que es muy barata producirla. ¿Por qué? Porque se produce generalmente a cielo abierto. Es como si tuvieras una finca de beets, por ejemplo, ¿no? De uvas, sí, pero así a grandes extensiones, el robusta. Tiene su nombre de robusta porque es una especie muy resistente tanto a las condiciones climáticas como a las plagas y las enfermedades. Entonces, por eso es que es barata producirla. ok, Entonces, esa la vamos a dejar ahí, nada más. Figura en el tema de producción, pero donde realmente está lo interesante es en la especie arábiga. En la arábiga tenemos varietales
hay diferentes varietales. Ahorita se me ocurren algunos. Por ejemplo, tenemos el Bourbon, tenemos el Geisha, tenemos el Típica, tenemos Pacamaras, Maragojipes, Oro Azteca, Oro. Son algunas variedades que se han generado a partir de la planta madre que es el arábiga. Y este café es generalmente el café de mejores atributos, el café que se puede tomar incluso sin azúcar. Es un café suave, con niveles de cafeína suficientes para mantenernos despiertos. Dicho, o sea, de paso, el café se consume generalmente para mantenerte alerta o para despertar, ¿no? Que es la molécula de la cafeína. Pero además, los atributos que se empiezan a buscar, pues es que sea suave, que sepa rico, que tenga aromas peculiares. Y esto se encuentra en la especie arábiga, en estos varietales, ¿no? Ok. Y está bien interesante porque además de la especie y del varietal, empiezan a hacer... El café es todo un mundo que si no se cuida, más bien si se descuida un eslabón o una práctica en toda la cadena, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, repercute directamente en la calidad, en el sabor del café. Un café que, por ejemplo, no pasó por un periodo de sequía, o que tuvo un ataque de plagas, o que no tuvo una buena nutrición, pues tiene a tener desbalances que se expresan en la taza, ¿no? Ok. Y ahora también es importante mencionar que el café arábiga y el café robusta, una diferencia grande es que el café arábiga se produce bajo sombra. Se utilizan especies vegetales para protegerlo de la radiación directa. Es decir, no se utilizan, como por ejemplo las hortalizas, una malla sombra, sino más bien se utilizan especies, y dependiendo de las especies, Olmo, fíjate, es lo interesante, las especies de árboles o de vegetales con las que se asocia el café para sombrearlo, pueden compartirle incluso atributos de sabor. Y eso está bien interesante. Las más utilizadas, por ejemplo, en Colombia, el plátano se utiliza mucho para sombrearlo. En el caso de México, se utilizan algunos frutales o aquellas plantas que son de hoja ancha. Desconozco exactamente los nombres, cada región tiene los suyos, pero esa es una principal diferencia, ¿no? Uno se produce a campo abierto, bajo sol, que es el robusta. Es fácil producirlo. El arábiga tiene más mejoramiento genético, se produce bajo sombra y nos puede dar cafés más interesantes a la hora de degustarlos. De hecho, hay una tendencia de que, bueno, antes o no muy antes, o sea, en el mundo del vino, por ejemplo, se habla de variedades de uva, ¿no? Un Chardonnay, un Merlot, un Cabernet, por ejemplo. Sí. En el café está pasando algo similar. Hablar de un Pacamara, de un Típica, de un Bourbon, ya te dice de qué sabores más o menos vas a estar encontrando. Claro. Ok. En el tema del café robusta, bajo ninguna circunstancia se produce con una especie arbórea que le esté haciendo sombreo. Se puede producir, pero generalmente, como la intención es que produzca muchas cerezas, se hacen producciones extensivas, o sea, muy, muy grandes, y casi todas las producciones, me atrevo a decir arriba del 95%, son a sol, completamente. Okay. ¿Y el café arábiga ese no se encuentra de ninguna manera a sol? ¿O tiene que ser siempre sombreado? Dependiendo de la variedad, el varietal. Aquí es como las orquídeas, no sé si tengan noción. Las orquídeas, mientras más difícil sea de producirlas, más bonitas son. En el café es lo mismo. Mientras un café sea menos tolerante a plagas y enfermedades, o sea, como que hay una analogía, por así decirlo, que es la bella. La bella y la bestia. La bella es el café arábiga y la bestia es el café robusta. Ya te darás una idea de por qué, ¿no? O sea, el café arábiga requiere más cuidados y si lo metes a sol, algún varietal tal vez pueda funcionar,
pero no te va a dar los atributos que buscas cuando te decides a producir un café con buen sabor y con una variedad arábica. Ya entendí lo de la analogía que comentas. Y bueno, pues háblanos un poco sobre la cadena productiva del café. Ahora sí entra más en detalle cómo se produce el café. Voy a ser un poco generalista. Digo, yo no soy productor de café. Conozco a productores de café. Entonces, por ahí, si alguno nos está escuchando y digo algo que no es, pues ahí que me mande un mensajito y diga, ¿sabes qué? Te equivocaste. Pero de manera general, el café empieza desde el vivero, ¿no? Una vez que ya se seleccionó la variedad que vas a poner, pues, se ponen los viveros de café, las semillitas se ponen a germinar, se ponen a los cuidados que lleva un vivero. Posteriormente se lleva al trasplante, el trasplante típico. Vamos a hablar del café arábica, que es un poco el más interesante. Para las zonas que producen café, vamos a llamarle de calidad, generalmente está en una altura de entre los 900 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. Y con vegetación nativa. Ahí se generan microclimas interesantes que hacen que la variedad exprese sus cualidades, ¿no? Sus atributos. Se trata, se cuida durante su periodo de desarrollo y una vez que empieza pues la floración, pues pasa todo el proceso de polinización. Y en todo ese proceso, pues hay que llevar una buena nutrición, un buen control de enfermedades, un balance en la nutrición para que darle las mejores características para que la planta se exprese bien, ¿no? Ok. Una vez que empieza la cosecha, se seleccionan los granos maduros. El café, como todo fruto, generalmente empieza con un fruto verde y luego va tornándose de color. La cereza más común es la color rojo, pero también las hay de color amarillo. Vamos a hablar de las típicas que son las de color rojo. Se cortan las cerezas más maduras, se acopian y se pasan por un primer proceso, que es el proceso del despulpado. Es decir, esa cerecita se le quita la cascarita y se le quita como una parte de la mielecita. La cereza, una vez que tú la abres, tiene como una mielecita. Esa mielecita se retira y ese café se lava. Se lava y a esa parte se le llama que empieza el proceso del beneficio. A partir de que tú lo despulpas, empieza el proceso del beneficio. Despulpas, lavas, enjuagas, vuelves a lavar, enjuagas hasta que queda un café, ya la pura semilla, y se pone a secar. Pero de preferencia en días más o menos que no sean tan soleados, o bueno, se les dan como les llaman días de sol, ¿no? Lo ponen en unas zarandas, se seca, y una vez que queda seco, alrededor de una semana y media, dependiendo cómo esté el sol, ese café recibe el nombre de café pergamino. El primer nombre que recibe es café cereza, luego recibe el café pergamino, el nombre de café pergamino. Después, ese café pergamino se le quita la cascarita que le quedó a la semilla, lo que sería la testa para los agrónomos que nos escuchan. Se le retira y el café que queda es un café verde, es un grano verde. Y a ese café se le llama café oro en el argot del café. Y posteriormente ese café verde es el que ya se lleva al proceso de tostado. Y ahí en el proceso de tostado, pues hay especialistas en toda la cadena hay especialistas que te dicen, ese es por ejemplo, un indicador para la cereza generalmente es grados Brix, ¿no? 20 grados Brix es un grano de café de calidad, ¿no? En el tema del café pergamino, me parece que es 12.5% de humedad relativa. Ese es el criterio. Y en el café oro también se mide la humedad que tiene dentro el grano. Sí. Y también se establecen criterios. Para lograrlos, obviamente, hay que hacer mucho trabajo. Posteriormente llegas al tostado
y ahí el maestro tostador, así reciben el nombre, los que tuestan, maestros tostadores, perfilan ese café y dicen, bueno, este café, de acuerdo a las características, a lo que trae, vamos a ponerle un tostado medio, ¿no? O un tostado claro, o un tostado oscuro. Una vez que perfilan y configuran su curva de tostión, que le llaman, lo tuestan y ya sale el lote, se pone a reposar. Un café de calidad se recomienda que al menos guarde reposo entre 10 y 15 días después del tostado para que posteriormente, ahora sí, puedas disfrutar de una excelente taza de café. Y ya el siguiente paso, pues lo completan las cafeterías y los baristas, ¿no? Y ahí ya hacen pues muchísimas bebidas con diferentes, pues también elementos y criterios, ¿no? Ese es, en resumen, empieza en el campo, pasa por todo este proceso de cosecha, despulpado, lavado, morteado o trillado, tostado y llega a la taza. Oye, Cuau, a lo largo de todo este proceso que nos has comentado, ¿existe en el campo mexicano mecanización o todo se realiza, digamos, de manera manual? De las dos, Olmo. En el tema de la mecanización, digamos, creo que está muy estandarizado del trillado para adelante. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, más bien desde el espulpado, desde sacarle la pulpa. Se mete a la máquina se llama despulpadora, posteriormente se seca, luego se mete a la morteadora o trilladora, que es la que le quita la cascarita, y luego ya el proceso de la máquina de tostado, que evidentemente pues está el tostado artesanal, ¿no? Que es en un comalito o en algún otro, una olla de barro, dependiendo, ese es el muy, muy ancestral. Pero a nivel comercial, pues sí hay máquinas de café muy especializadas, que de hecho, curiosamente, pues no se producen en México. Se producen en México, pero digamos que las de mejor reputación pues, son las de Europa, Alemania, Suiza, Países Bajos. Y de ahí para adelante. Donde no hay tanta mecanización y más bien es porque el proceso requiere meticulosidad, es como las berries, es en la cosecha. Ya. Si estamos hablando de los cafés de calidad, cafés de calidad en taza, pues una cosecha mecanizada, quieras o no, te va a pasar las cerezas rojas, pero también se va a llevar algunas anaranjadas, incluso algunas verdes. Ya en el proceso de selección, pues hay otras máquinas que te pueden seleccionar por color y quedar solo las más rojas. A lo que voy, Olmo, es que existe la tecnología, pero es muy cara. Entonces, muy pocas empresas pueden darse pues hacer ese gasto, ¿no? De mecanizar. De manera general, entrándole un poco al tema ahorita te hablé de la cadena productiva, pero en el tema de la cadena de valor, híjole, el café es una paradoja bien interesante porque los que lo producen generalmente son productores que están en pobreza extrema y los que lo comercializan generan ganancias multimillonarias que pueden incluso triplicar o incluso quintuplicar el valor a cómo se produce, a cómo se vende. Vaya. Es realmente un contraste muy, muy interesante. Sin duda es un contraste importante. Bueno, ya terminaste, digamos, de contarnos la cadena productiva del café y luego dijiste lo demás va a los baristas o a quien lo prepara. En este sentido, ¿qué métodos o cuántos métodos hay para preparar café? Sí, mira, ahí ya le vamos entrando un poco al tema del consumidor, ¿no? Sí. Yo te decía que, bueno, tomar café soluble no está malo, ¿no? Si es el único que tienes a la mano, si es por necesidad. Okay. Pero si tienes la posibilidad de conseguir un buen café y tomas café soluble, creo que sí es un crimen, ¿no? A ver, paréntesis. En el tema... Paréntesis aquí. ¿Podemos conseguir un buen café en las tiendas, en los supermercados que todos conocemos? Ok, aquí te van los pequeños consejos del buen Cuau, porque tu amigo soy. Adelante. Y para toda la audiencia que nos y te escucha principalmente. Criterios para comprar un buen café. Primero, no lo compres en el supermercado, me refiero a las cadenas de autoservicio. No voy a mencionar marcas para no quemar a ninguna.
Ok. Pero en todas las cadenas de autoservicio, el café ya no sabes de qué café es, trae una mezcla de todo, porque pues finalmente cuando le entras al tema de proveer cadena de autoservicio, lo que se requiere es volumen. Sí. Y en ese volumen pues hay que abastecer a mucha gente, ¿no? Si quieres consumir un buen café, pero no sabes por dónde empezar, bueno, no empieces. Primero, descarta todas las tiendas de autoservicio. Ok. Segundo, descarta los cafés solubles. Tercero, si tienes a la mano o cerca o gente que conozcas que tenga cerca una cafetería donde preparen el café y su grano se lo adquieran a productores, que puede ser productores nacionales o locales, Ajá. acércate a ellos y pregúntale si tienen café para para preparar en casa, café en grano. Ok. Importante. Entonces, si llegas a ese punto, pues si tienes esa posibilidad si eres consumidor de café y quieres consumir buen café, cómpralo en tu cafetería de confianza y que te lo vendan en grano. Generalmente ellos se lo compran a productores, pues ya nada más que te platiquen un poco de el origen, dónde se produjo, qué varietal es, del proceso por el que pasó. Ajá. Y creo que con esos datos que te den, o sea, la lista es un poquito larga, pero con que te den esos 3 datos, ya vamos a confiar en que es un café que va a tener, pues, calidad relativamente. La otra opción es que busques en internet proveedores de café de grano. Yo voy a me voy a tomar la libertad, Olmo, de recomendar a mis amigos de Anónimo Café. Claro que sí, Eso es adelante. una empresa que cuando yo llegué a la maestría, te dije, soy maestro en estrategia agroempresarial, cuando yo entré, conocí a los fundadores de esta empresa, me pareció muy interesante el concepto que traían y digo, no es porque sean mis amigos, pero el tema de calidad que manejan es altísimo y tienen venta en línea. Entonces, creo que el café de calidad está a la mano, al alcance de cualquiera. Solo es cuestión de buscarle. Estos amigos de Anónimo Café tienen calidad de café. Como ellos, también hay otras tiendas en línea, nada más buscar un poquito ahí de sus procesos. Sí. Y ahora sí, una vez que tienes un café en grano y que tienes la certeza, y acabo de hacer mis manos así como entre comillas, la certeza de que es un café de calidad, hay varios métodos para que lo prepares. ¿Ok? Ok. Vamos a dividirlos en dos. Yo suelo ser muy dicotómico. Sí, Me ya me gusta di separar cuenta. como que capítulos. El primero es los cafés vertidos. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a inundar el café molido y hay que esperar cierto tiempo y tener un café. Entre estos vertidos, el más común es este que tengo aquí, que es una prensa francesa. La prensa francesa está compuesta por una jarrita, por un émbolo y por una palanquita que trae arriba, que es la que soporta al émbolo. En la preparación de café, esto ya lo manejan más los baristas, yo lo manejo a nivel general, pero hay una relación entre la cantidad de agua y la cantidad de café que hay que ponerle. De manera general, y esto es más lo que yo he visto, es de 1 a 15. ¿Qué quiere decir? Una parte de café por 15 de agua. Si la medida son gramos, pues son 1 gramo de café por 15 gramos de agua. Ok. Ajá. Entonces, si vas a preparar, por ejemplo, medio litro, mueles 30 gramos de café en un grado grueso. Hablar de grados en molienda también es otro rollo, pero vamos a decir que hay grueso, medio y fino, ¿no? Para pronto. Los gruesos se utilizan para los vertidos, en el caso de la prensa. Le pones en tu molino en grado grueso 30 gramos, lo metes a tu prensa, el cafecito, calientas agua a 95 grados. También ya es un poco relativo. Preparar un buen café es como un reloj suizo, Olmo, para que quede así súper excelente. Me estoy dando cuenta. Pero, digamos, uno puede ir jugando y aprendiendo hasta que quede el grado que a ti te guste. Agua 93, 95 grados, se la agregas a tu prensa, le pones la tapa sin presionar la palanquita que trae y pones un cronómetro entre 4 minutos y 5 minutos. Ese ya tiempo que tú juegas, como te guste más. Eso lo vas a tener que experimentar.
A mí me gusta 4 minutos particularmente, ni un segundo más ni un segundo menos después de que terminas de vertir el agua. Ok. Pasan esos 4 minutos y presionas la palanquita, la vas bajando hasta que topa. Agarras la taza de tu preferencia y lo degustas. Ese es el método vertido y es el más común en el método de los vertidos. Pero también están los métodos de goteo, que le llaman, o métodos de filtrados. Ajá. En ese caso tenemos el más representativo, bueno, son dos. Uno que se llama Chemex o Chemex, dependiendo si lo estás pronunciando en México o en alguna otra parte. Básicamente es un matraz que tiene pues la parte triangular arriba y la parte triangular abajo. En medio hay un cuello y es de vidrio. Ahí metes, bueno, se utiliza un filtro de papel. Ese filtro de papel hay que lavarlo. Las cantidades se siguen manteniendo. Si vas a preparar medio litro, pones 30 gramos, pero ahí se utiliza un grado de molido medio fino, o sea, como que tirando a granos más finitos. ¿Por qué? Porque lo va a retener el filtro. Y allí es todo un proceso. No lo voy a detallar porque como no se los estoy explicando en vivo, más bien los confundiría, pero básicamente ahí hay que medir los tiempos. Una parte del tiempo es para que el café floree, se llama, o la etapa del bloom, que agregas el doble de agua de la cantidad de café. Es decir, si agregaste 30 gramos, agregas 60 gramos de agua y esperas 45 segundos. Ahí florea el café. Y luego hay 2 etapas. Agregas una cantidad de café en la primera etapa, que generalmente son 45 segundos, y otra cantidad en la siguiente etapa. De tal manera que tienes como tres escalones de extracción. Al final eso lo revuelves y te da un café muy, muy típico de ese método. El otro filtrado es el B60. Este fue desarrollado en Japón por la empresa Ario. Es también una especie de conito que se pone sobre una taza, y esa taza, bueno, es una jarrita más bien que viene graduada y se aplica el mismo principio, que florea el café y agregas el agua en 2 etapas. Mezclas y bueno, ahí ya tú empiezas a jugar. Aquí es donde viene ya la expertise y el gusto de cada uno, ¿no? No, pues yo probé un típica en este método y no me gustó. No, pues yo probé un bourbon para y creo que por aquí va. Un geisha, esta es la temperatura con esta. Entonces, ahorita estamos hablando de los filtrados. Y hay un tercero que es el método de los cold brew, sí, cold brew o café en frío, extracción en frío. Okay. Que básicamente ahí lo que se hace es extraer el café en frío. Este método lo que tiene es grados de molido muy gruesos, generalmente gruesos, más gruesos que la prensa francesa. Lo pones en tu recipiente. Puede ser una jarra o hay también instrumental especializado para todo esto. Le agregas el agua y lo metes al refrigerador y ahí va a estar por 24 horas mínimo. Pasado ese tiempo, lo sacas, lo cuelas y ya tienes tu café en frío. Ese es el original cold brew. Okay. Si tú vas a una cafetería y les pides un cold brew y te dicen, sí, ahorita se lo preparo, inmediatamente date la vuelta porque no te van a dar un cold brew. Lo que van a hacer es un expreso que después van a enfriar y te lo van a dar con hielo. Pero eso ya no es un cold brew. Entonces son los 3 métodos más o menos a nivel general. Los vertidos, los filtrados y las extracciones en frío. Ok, Cuau, con esto que nos acabas de explicar, sin duda estoy totalmente convencido de que eres un apasionado del café, y de hecho si alguien que nos esté escuchando en la audiencia es igual de apasionado que Cuau, pues vaya a las notas del episodio y contáctelo para que puedan entre ustedes empezar a hacer todo este tipo de experimentaciones tan interesantes. Cuau, ¿cuál es el futuro del café? Qué interesante pregunta, Olmo, y bueno, creo que me explayé un poquito ahorita hablando de los métodos y de los criterios y todo, pero créeme que es solo la puntita, así como dicen por ahí, es por encimita, ¿no? Me imagino. O sea, todo esto hay muchísimos criterios en el fondo. ¿Cuál es el futuro del café? Es una pregunta interesante y al mismo tiempo un poco difícil de responder porque pues el futuro es muy difícil decir, pues esto va a ser, ¿no? Sí. Lo que sí podemos hacer son como aproximaciones, ¿no? Algo muy real que
que puede suceder es que el café arábiga está en peligro. Primero, por cuestiones de enfermedades. Hay dos plagas principales que atacan al café, que es la broca y la roya del café. Ok. Y por otro lado es el cambio climático. No sé si por aquí en algún momento has hablado de ese tema, del cambio climático. Si los que se nos están escuchando, si hay alguien todavía que no cree en el cambio climático, que cierre este podcast y que se aviente de una ventana, porque entonces va a dejar de generar menos carbono. Pero el cambio climático es muy real y está cambiando muchos comportamientos en las microrregiones, y el café es uno de esos cultivos que requiere condiciones bien específicas, que al paso, digamos, en la inercia que se lleva, pues puede incluso en algún momento desaparecer de la mesa, ¿no? Y a lo mejor nos quedemos solo con los cafés malos, ¿no? Ok. Hay una frase que dice, que me gusta mucho, que ante un problema técnico hay un problema tecnológico, hay una solución tecnológica que lo resuelve. Ajá. Y en este caso se habla de que hay experimentos, hay pues ya algunas incluso propuestas Ok. de sacar el café que no es café. Sí, otra de las posibilidades es que hay diferentes pues propuestas, incluso ya algunas a nivel comercial, de sustituir el café por un compuesto, ¿no? Artificial, que te sabe a café, tiene todos los atributos a nivel, vamos a llamarle bioquímico, Ajá. cafeína y todos los compuestos. No es café, obviamente. Entonces, esa es otra de las posibilidades, y creo que en general la agricultura, mucho de ello apunta hacia allá. Otro, por ejemplo, es la carne. Sí. Hay propuestas para sacar proteína a base de vegetales, muy parecida a la carne, y carne que no es carne le llaman, Así es. o impossible foods. El término es dependiendo de quién lo proponga, pero en el café también puede suceder eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los posibles futuros. Y en el tema del consumo, fíjate que en el consumo los baristas están haciendo también cosas bien interesantes. Tragos de café con diferentes bebidas, diferentes sustancias, diferentes presentaciones. En ese tema también hay mucha innovación. Estoy un poco alejado al respecto, pero esos son como que los dos puntos que pudiera yo comentar, ¿no? Uno, que el cambio climático lo va a afectar, las enfermedades lo van a afectar. Y dos, ante una posible escasez de café, bueno, surgen propuestas que pueden sustituirlo, ¿no? Muy interesante todo esto que nos comentas, Cuau. Ha sido una plática, pues la verdad, reveladora para mí en el tema del café. Sin duda es mucho más lo que nos puedes contar, pero ya para ir terminando esta conversación, pues me gustaría preguntarte a ti cómo te gusta el café. ¿Qué mejor que terminar con esa pregunta, ¿verdad, Olmo? Claro. Mira, a mí el café me gusta, dijera un amigo que conocí. El café tiene que cumplir con los atributos que generan su nombre, que es la C, la A, la F y la E. Ok. Un café tiene que tomar caliente, aromático, fuerte y espumoso. Y así es como a mí me gusta el café. Excelente. Gran final para esta conversación, sin duda. Sí, Olmo. Entonces, no, un gusto también estar contigo, compartir este tipo de rollos que a veces uno anda ensimismado. Pues qué bueno que se abran este tipo de espacios. Y como bien mencionas, si hay algún apasionado, aficionado, amateur igual que yo y quiera compartir experiencias, con gusto podemos hacer ahí un acercamiento. Excelente, pues ahí está el llamado a la comunidad del café para que se unan a Cuau en este descubrimiento del sabor del café. Y ya para terminar, nada más quiero invitarlos a todos a que sigan la página de Anónimo Café en Facebook y en internet, anónimocafe.com. Yo soy colaborador de ellos en algunos temas,
sobre todo en el tema de contenido y preparación. Síganlos, vean su propuesta y bueno, consuman buen café. Y muchas gracias, Olmo. Y hasta aquí llega la conversación que tuve con Cuauhtémoc sobre este apasionante tema, como apasionante es el café. Y si ustedes son igual de apasionados o más que Cuauhtémoc, pues contáctenlo para que comiencen a intercambiar ideas, a hacer reflexiones justamente sobre este gran tema. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.